son las metodologías y los estándares de ASIS. Y justamente nuestro primer webinario, algunos me decían webinario, pero ¿qué es eso? Bueno, como les explicaba en el boletín de hoy, algunos los que reciben y están suscritos, inscritos con nosotros, que un webinar es un seminario en línea, un seminario que nos permite conectarnos desde cualquier lugar, desde cualquier lugar. Quien me acompaña hoy, quien me acompaña para este primer webinario es Herbert Calderón. Herbert Calderón es un profesional certificado CPP, como lo ven ahí, PSP, tiene 2 certificaciones de ASIS Internacional y se prepara para la tercera, las 3 que tiene en este momento ASIS. Y bueno, también es un profesional certificado en fraude, ¿no? CFE. Al final, les voy a comentar un poquito más sobre los webinarios a los que estamos comenzando justamente con este hoy, y ahora vamos a dar pase a Herbert, pero antes les quiero comentar cómo vamos a desarrollar este webinario hoy, ¿no? Vamos a hacer una exposición más o menos de unos 45 a 50 minutos y después vamos a dar pase a preguntas. A las preguntas que van a dar unos 10 minutos más o menos. Seguramente habrán muchas. Pero en una hora, bueno, no se puede abarcar tanto, ¿no? Por eso justamente que va a haber toda una serie de temas que son que van a complementar en cierta manera no todo, pero sí buenos temas que están que forman parte de las preparaciones para las certificaciones de seguridad de ASIS. Entonces, Herbert es director académico del Centro de Estudios de Seguridad, es gerente de una corporación acá en Perú, bastante grande, también es consultor de seguridad. Entonces, yo creo que ya les comentaré un poquito más, pero vamos a dejar ahora a Herbert con la presentación que nos corresponde el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos, veo algunos conocidos por acá, bienvenidos y adelante Herbert, gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, Milagros. Es un gusto tenerlos en línea. Algunos nuevamente muy conocidos. Saludos para todos. En 45 o 50 minutos que tenemos vamos a tocar los aspectos más saltantes de la metodología de análisis de riesgos de ASIS, la cual es una de las metodologías más completas en el ámbito del security. Es una metodología no muy moderna, sin embargo, es una de las más completas, integral, de todas las metodologías que existen en el mercado. Las preocupaciones de seguridad definitivamente han incrementado. No es la seguridad de hace 10 años, ni siquiera hace 5 años. Las preocupaciones y la presión que tiene el profesional de seguridad es cada vez mayor. Las amenazas que en pantalla vemos son las amenazas a las que están expuestas nuestras organizaciones. Entonces muchas de ellas, como ustedes pueden ver, pueden causar la desaparición de la organización, la paralización de los procesos productivos, y ejemplos no nos faltan, ¿no? Hemos tenido ya hace poco más de 2 años una catástrofe en Japón y prácticamente se paralizó la operación. Sin embargo, hubieron algunas organizaciones que siguieron operando, ¿no? Las organizaciones frente a las catástrofes o desastres naturales que no están bien organizadas internamente y no están estructuralmente fortalecidas son las que más sufren. Porque no solamente es el tener una estructura antisísmica, sino también es el procedimiento para desalojar o evacuar la instalación y luego retomar la operación. Entonces, el tema va más allá de simplemente un tema arquitectónico. Con respecto a las otras amenazas, muchas de ellas pueden causar pues la paralización de la operación, y cuando hay daño a los activos es un tema crítico en la cual estamos inmersos todos. Eh, Inicialmente se le denominaba seguridad física, luego se le denomina seguridad integral. Hoy día ya es una seguridad más global, ¿no? Porque abarca todos los procesos de la organización. Entonces, frente a las amenazas que tenemos en pantalla. Sin embargo,
los riesgos a los cuales las organizaciones están expuestas no solamente son los mostrados en pantalla anteriormente, sino también hay riesgos que los cuales tú no puedes, que a veces los profesionales se olvidan de calcularlos y son generados por el daño que son ocasionados a otras organizaciones. Muchas de ellas son del Estado, por ejemplo, el daño de un riesgo generado por la falta de producción de combustible, la falta de comunicación, la falta de agua, la caída del sistema financiero, la caída del gobierno, transporte y fallas en los servicios de emergencia. Entonces, estos riesgos, sumados a los anteriores, son riesgos cooperativos. O sea, entre ellos hay una cooperación, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Ellos, digamos que el daño de ellos te contagia, te causa un daño a tu organización también. Entonces, la falta de protección de esos servicios públicos te puede generar también un daño. Entonces, a veces nos preocupamos de proteger a nuestra organización, pero vamos a ver cómo están las organizaciones que nos tienen que dar algún tipo de soporte o servicio, ¿no? Sin embargo, frente a todas estas amenazas mostradas inicialmente, muchas y adicionalmente a otras catástrofes en el mundo, como las que mostramos en pantalla, por ejemplo, en primer término, tenemos el accidente de Bhopal, en la cual en el año 1978 hubo la pérdida de una sustancia altamente tóxica, causó la muerte de 3.000 personas. El reactor número 4 en Chernobyl también, el Apolo 1 en la cual fallecieron 3 astronautas y otros accidentes en el mundo que han generado mucho daño. Entonces, las amenazas que vimos inicialmente, más estos accidentes, ha hecho que el hombre se preocupe de ciertos aspectos que no le daba mayor relevancia. Entonces, estos aspectos pueden paralizar y desaparecer una organización, y el daño a la humanidad es cuantioso. Entonces, frente a ello, la parte técnica de seguridad ha tenido que organizarse y valorar simplemente con una palabrita. La palabrita es riesgo. Y riesgo es una probabilidad. Entonces, el medir el riesgo y la proximidad al daño, que ese riesgo no se transforme en daño, es el secreto de toda esta metodología. Entonces, mantener el riesgo en un estatus apropiado que no te genere un daño. Para llegar a eso es todo un soporte, porque para llegar a controlar el riesgo, tienes que primero monitorearlo, tienes que desarrollar un plan de contramedidas y aspectos de respuesta. Si es que no se desarrolla esto, el riesgo incrementa. Entonces, es como el paciente que no toma su medicina y se va al África sin tomar sin ser vacunado, ¿no? Entonces, de esa manera la persona está expuesta a fiebre amarilla y una serie de males. Entonces, es igual, el tratamiento que tenemos que darle a la organización debe ser adecuado para que la organización soporte y el daño sea el menor. Si es que no le damos esa protección, no vamos a poder darle la medicina adecuada. Pero para poder darle la medicina adecuada, tenemos que saber cuál es el mal que tiene la organización. Entonces no tiene que suceder estos desastres, estas catástrofes en donde hay vidas humanas y daños a la humanidad, que algunos de ellos hasta el día de hoy están vigentes, para recién desarrollar una metodología y considerar el riesgo. Entonces el tema de prevención cada vez se ha incrementado, ¿no? El tema de precaución, pero para llegar a eso no es una cuestión mental o es una cuestión imaginativa, sino es una cuestión formal, estructurada, como lo vamos a ver. Y para ello presentamos la metodología de ASIS, que es una de las metodologías, como dijimos inicialmente, una de las más exactas en ese sentido. Existen muchas metodologías en safety. Algunas de ellas, por ejemplo, la que tenemos aquí es la que utiliza la NASA después de sus accidentes que he tenido mostrados anteriormente. El efecto dominó, que es muy conocido en el tema de safety. Y otras son para transportes navieros,
que utilizan embarcaciones de gran tonelaje. Todas ellas utilizan la palabra riesgo. El riesgo es la principal preocupación, dado que ella va a denotar la proximidad de un peligro, y la proximidad del peligro genera una proximidad de daño o paralización o desaparición de la organización. Su monitoreo será el éxito de que las organizaciones no sean afectadas, pero para ello hay unos pasos que tenemos que dar. Bien, actualmente existen muchas metodologías también, existen estándares. Hoy día muchas organizaciones, muchos países están adquiriendo metodologías o estándares internacionales para darles a la organización una metodología de riesgos, ¿no? Riesgos relacionados con el security y riesgos relacionados con el safety. Realmente el daño, en el caso de safety, el daño es a la persona. En el caso de security es el daño a la organización. Sin embargo, algunas organizaciones hacen una frontera, pero realmente las personas están dentro del campo también del security, porque las personas consideradas como activos importantes en un proceso productivo requieren también ser protegidas. No solamente la organización se protege de los daños, robos, hurtos, catástrofes, todo lo que le puede ocasionar, sino también hay que preocuparse de que las personas estén protegidas y desarrollen sus actividades de la mejor manera, con el mayor grado de protección y prevención de accidentes, ¿no? Entonces no puede haber un sistema en una organización fuerte en security y débil en safety. No hay una correspondencia ni una responsabilidad. Sería un desbalance en cuanto a la protección de activos. Entonces estas metodologías modernas de estándares son los que presentan diversos formatos, diversos principios que le ofrecen a las organizaciones en forma voluntaria una serie de ordenamientos y una serie de principios para desarrollar las mejores metodologías de análisis de riesgos, ¿no? Tenemos la ISO 31000, ¿no? Una metodología de análisis de riesgos, y todas tienen el mismo mecanismo, ¿no? En todas ustedes van a ver que siempre se monitorea el riesgo, se hace una reevaluación, se toman las soluciones, y es un círculo virtuoso que está constantemente revisando el estado. O sea, el principio de análisis de riesgo y su observación para la corrección de las situaciones de vulnerabilidad se repiten todas ellas, ¿no? Tenemos la FERMA, que es una Risk Management europea, es una norma europea. También tenemos la evaluación del riesgo, su tratamiento y una constante revisión, ¿no? En seguridad física y en protección de infraestructuras críticas, es un principio moderno, actual, porque la seguridad física, que involucra el 360 de la organización con todas sus estructuras. Sin embargo, hay aspectos críticos dentro de esas estructuras. Por ejemplo, las estructuras que tienen relación con los servidores, la relación que tienen las estructuras donde están los servidores, las estructuras donde están los componentes críticos o los insumos críticos, también son estructuras críticas. Entonces, para esas estructuras hay que darles una protección adicional a las estructuras normales, que puede ser los baños, o puede ser comedores, ¿no? Que son más ligeros, pero aquellas estructuras que requieren un especial cuidado y que son parte de la recuperación del negocio y son parte del corazón del proceso productivo, hay que darles unas consideraciones adicionales, y eso se denomina infraestructura crítica. Entonces, para ellos también hay una metodología, ¿no? En base a los activos más importantes que la organización, que son los activos físicos, la tecnología de información y las personas, ¿no? La metodología también bastante moderna. Sin embargo, la metodología de la cual vamos a conversar el día de hoy es la metodología que tiene el estándar de ASIS. ASIS, como ustedes saben, es una organización internacional, multinacional,
que ha desarrollado estándares de security a partir de ciertas experiencias propias del desarrollo de las organizaciones modernas y que han tenido impacto en la operación y hasta en una nación, ¿no? Entonces, así es como representante de la seguridad privada en el occidente ha desarrollado sus estándares para complementar los que ya se vienen dando con el gobierno. Entonces, así es el asesor más importante privado que tiene el gobierno occidental para todos los temas de security. Bien, entonces la metodología que vemos en pantalla es una metodología que tiene dos consideraciones que las vamos a ver más adelante. La primera de ellas es que toca el tema costos y la segunda es hace un análisis si el plan de seguridad ayuda a reducir realmente el riesgo o no. O sea, hace una prueba. Si realmente la medicina está mejorando las vulnerabilidades. Entonces, ese análisis es sumamente importante, porque las metodologías que hemos visto anteriormente, ninguna de ellas considera el costo-beneficio y analiza nuevamente si el riesgo es mejorado con el manejo de las contramedidas relativas a la observación que se hizo inicialmente. Entonces, los 7 pasos que vemos en pantalla es primero identificar los activos y vamos a ver cómo lo hace ASIS, ¿no? Identificar los activos en términos de security son aquellos elementos que le dan valor al proceso operativo, a la producción, a la operación. Luego de ello, alrededor de estos activos se ubican los riesgos a los cuales están inmersos, porque cada activo, las personas tienen un riesgo, la información tiene otro riesgo, los insumos químicos tienen otro riesgo, entonces cada uno de ellos tiene una diferente amenaza. Eso se denomina eventos de pérdida. Luego la frecuencia de repetición te va a dar, es un factor fundamental para poder ver cuál es la proximidad, porque la amenaza frente a, por ejemplo, al robo el robo de información, la amenaza se va dando y su frecuencia va aumentando conforme hay vulnerabilidades. Entonces, si la puerta está abierta, bueno, los ladrones van a entrar por ahí, pero más puertas abiertas, más ladrones, por lo tanto hay más eventos de pérdida, más robos, ¿no? Entonces la frecuencia es un elemento importante para medir el riesgo. El riesgo es mayor cuando hay más frecuencia de eventos no deseados. El impacto de los eventos o el impacto que se da cuando hay un daño. ¿Cuál es la consecuencia del daño de un activo? Valorizado, lógicamente llevado a términos económicos, ¿no? Luego, ya con toda esta información, ¿no?, tenemos las recomendaciones para mitigar aquellos riesgos, la factibilidad de que esas opciones mejoren, y esas son las dos pruebas finales que se hace a toda esta metodología, y al análisis costo-beneficio, y una reevaluación. Entonces, los 4 primeros elementos de esta metodología son prácticamente las variables de ingreso. Las variables de ingreso, la información a través de la cual cada organización conceptúa sus propias variables para luego desarrollar las soluciones para mitigar. Entonces, en cada organización habrán diferentes tipos de activos, alrededor de ellos diferentes eventos de pérdida, diversa frecuencia, y las consecuencias de esos activos serán diferentes para cada organización. Entonces, es un tema bastante aparentemente trabajoso, pero es muy práctico y realmente permite diagnosticar exactamente cuáles son los problemas de la organización, dado que si la organización no hace un buen diagnóstico, reiterando, las soluciones no van a ser las correspondientes y las que necesitan para mejorar los problemas que tienen las organizaciones. El otro aspecto también es que si no hace un bien diagnóstico, si no haces un buen diagnóstico, probablemente no vas a levantar la información, la realidad
vas a solamente escarbar la parte, una parte del problema, pero el problema real está escondido, no lo has sabido evidenciar, no lo has sabido, no lo has llegado a conocer. Por lo tanto, tú pretendes solamente solucionar una parte del problema, pero el fondo del problema no lo has solucionado porque no has hecho un buen diagnóstico. Bien, tomando en cuenta la metodología de Asís, la cual está basada en las tres variables. La cuarta variable es el riesgo. El riesgo es la variable que va a incrementar conforme las tres variables que hemos revisado se desmiden. ¿Cuáles son las tres variables? Primero, los activos y su valor a través de su consecuencia. Entonces, los activos es el aspecto, digamos, sobre el cual se basa toda la metodología que estamos desarrollando, porque la prevención de pérdidas y la protección de activos es una parte del programa de seguridad. El programa de seguridad considera como primera regla la protección de activos. ¿Por qué? Porque a través de los activos se realizan los procesos productivos. Los procesos productivos en cada organización son diversos, ¿no? Y tienen valor. Entonces, el proceso productivo, por ejemplo, en una clínica, en un hospital, es la información. La información es un proceso sumamente importante porque a través de la cual fluye la información de los pacientes, medicamentos, etcétera. Una clínica, un hospital sin información de sus historias no puede desarrollar. Entonces la consecuencia de que ese activo sea dañado en un hospital es crítica, porque la operación en un hospital no se va a dar si es que los activos, en este caso las historias, han sido dañados, robados, saboteados. Otro aspecto, el instrumental médico de un hospital, una clínica. El proceso, por ejemplo, de radiología. Si los activos, que son las máquinas toma de muestras radiográficas o las máquinas que toman muestras eh, radiografías, todos esos equipos especiales, modernos. Si esos equipos son dañados o sus tarjetas madres son robadas o saboteadas, ese proceso no se va a dar. Y un hospital que no tenga esos equipos sofisticados, operativos, no va a tener un resultado importante, ¿no? Entonces, la consecuencia va a ser crítica. Entonces, los activos son muchos, muy variados, pero la forma de conocerlos es a través de su consecuencia o el daño que genera al proceso productivo. Otro aspecto es las amenazas. Las amenazas son relativas a cada uno de los activos que hemos considerado como críticos. Entonces las amenazas, no solamente una amenaza es delincuencia interna, externa, sino también el saboteador, que busca otro objetivo. El saboteador busca interrumpir la operación como a todo costo. No le interesa robarse un artículo, un activo y convertirlo. No le interesa, sino simplemente lo que le interesa es hacer un daño a la operación. Entonces esas amenazas se conceptúan con una serie de pasos que los vamos a revisar en forma muy rápida. Sin embargo, esos pasos son importantes y hay que tomarlos en cuenta para que no pasar por alto, ¿no?, ninguna posibilidad de daño. Entonces, en todos los casos, la metodología para ubicar cuáles son las amenazas, cuáles son los activos, la primera herramienta son las entrevistas. Las entrevistas son las primeras herramientas, que son las conversaciones o los diálogos que se hacen con todos los elementos más importantes de la organización, comenzando de la gerencia hasta el último trabajador. Cada uno de ellos tiene una percepción de cuáles son los daños, cuáles son cuáles son los activos, cuáles son las amenazas. Entonces, la suma de todos esos esfuerzos nos va a dar un resultado. Bien, el otro aspecto son las vulnerabilidades y es en lo que tenemos que trabajar. Las vulnerabilidades son todas las debilidades
todas las debilidades del sistema, ¿no? Todas las debilidades de seguridad, alarmas descalibradas, personal de vigilancia mal entrenado, cámara de televisión antiguas, todo ello incrementa las amenazas y aumenta el grado de exposición a los activos. Entonces, mayor vulnerabilidad, aumentan las amenazas, porque cuando hay vulnerabilidades, la delincuencia interna, externa, va a incrementar mayor daño, porque la delincuencia interna, externa, ubica las vulnerabilidades antes que de repente tú te des cuenta. Entonces ahí viene el daño y mayor exposición a los activos. Por lo tanto, el riesgo es mayor. Entonces la metodología que hemos visto anteriormente es la metodología de evaluación de riesgos de ASIS, que tiene como 3 variables, dijimos en la diapositiva anterior, las vulnerabilidades en base al valor del activo y las amenazas, ¿no? Entonces, las 3 variables que dan como resultado una exacta evaluación para cada tipo de organización es en base a los activos, su valor medido por sus consecuencias, las amenazas alrededor de ella y las vulnerabilidades. Entonces, es difícil ubicar cuáles son las vulnerabilidades si no sabemos qué activo vamos a proteger. Por ejemplo, las vulnerabilidades de la protección de la información son diferentes a las vulnerabilidades del dinero. Entonces, las vulnerabilidades del dinero que está en las cajas fuertes son diferentes porque los accesos, las paredes, las puertas, en general, conducen a diferentes áreas, ¿no? Entonces, para para determinados activos necesitamos una protección especial para, por ejemplo, información, contenedores especiales, sistemas duplicados, protección anti-hackers, etcétera. Para la protección del dinero son otros, ¿no? Entonces, cada vulnerabilidad varía para cada activo. Hay vulnerabilidades generales, sí, que puede ser el cerco perimétrico. Hay vulnerabilidades generales también con el tema de recursos humanos y su captación de profesionales o empleados idóneos. Entonces, sin embargo, hay específicas y eso es en lo que debemos trabajar. Por eso que la evaluación de vulnerabilidades está en un color diferente, ¿no? Una vez que se tienen cuáles son los problemas, hay que desarrollar cuáles son los esquemas de solución, ¿no? Y los esquemas de solución pasan por 2 aspectos, el análisis de costo y el análisis de beneficio. Entonces, el costo es un tema fundamental que a veces no se toma en cuenta en las metodologías, otras metodologías de seguridad no lo toman en cuenta. Sin embargo, esta metodología que estamos hablando sí la toma en cuenta porque hace un análisis realmente si el costo excede al valor del activo y lo mide mensualmente y hace inclusive un cálculo de retorno a la inversión, que eso a veces no se presta atención. Cómo seguridad va a reponer o va a retornar el gasto hecho o la inversión hecha en las medidas de seguridad. ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo lo medimos? Ese es un aspecto fundamental para un profesional de seguridad. Y el otro aspecto es el tema del análisis de beneficio. Realmente si la medida recomendada mejora o cambia la vulnerabilidad. Porque puede ser que no lo haga. Puede ser que la vulnerabilidad con esa medida incremente. Por ejemplo, llenarnos de vigilancia, de agentes de vigilancia, no es una solución para un problema interno de robo. Estás distrayendo, ¿no? Estás invirtiendo recursos y estás creando un vacío, otra vulnerabilidad. Bien, entonces la organización, ¿no?, está expuesta a las amenazas que hemos hablado. Esas amenazas se van a convertir en riesgos cuando hagamos un análisis de sus frecuencias. Una vez que tengamos los riesgos o la proximidad de estas amenazas, desarrollamos los vamos a conocer y los vamos a calcular, los vamos a convertir en riesgos, porque las amenazas no sabemos en qué medida afectan a la organización, pero haciendo un levantamiento de información, un levantamiento de frecuencias, haciendo entrevistas, haciendo recorridos, haciendo investigaciones, vamos a saber
vamos a transformar estas amenazas en riesgo. Y ya el riesgo nos da una proximidad de daño. Eso transformado en un término matemático que es probabilidad, tan sencillo como eso, nos va a dar una proximidad de daño, que puede ser un peligro cuando es muy próximo, o puede ser simplemente una amenaza. Pero una vez que tengamos ya el diagnóstico a través de estas dos herramientas, ya podemos nosotros recomendar las acciones necesarias para mantener ese riesgo controlado o residual, ¿no? Si no tomamos las acciones apropiadas porque no hemos hecho un buen diagnóstico a través del análisis de riesgos y el estudio de seguridad. El estudio de seguridad es el complemento al análisis de riesgos y es el levantamiento de la información en el campo. Es la confrontación, es el análisis de laboratorio que se hace el paciente en un hospital. Porque una cosa es que aparentemente te ves saludable, te sientes bien, pero cuando vas a hacer tus exámenes de laboratorio, análisis de orina, de sangre, este, muestras radiográficas, placas, etcétera, recién ahí van a saber cuál es tu estado, ¿no? Cuando tengas medidas exactas de cuál es la envergadura del mal que tienes, ¿no? Entonces el estudio de seguridad es igual, es el levantamiento de la información real del estado actual de la seguridad, a ver si las brigadas funcionan, a ver si las alarmas funcionan, a ver si las cámaras de CCTV funcionan, etc. Entonces eso complementa el análisis de riesgos, porque el riesgo que yo he calculado en base a las frecuencias, a las amenazas, puede incrementarse si las cámaras están inoperativas, puede incrementarse si la vigilancia es desentrenada, puede incrementarse si es que eh, los accesos están fallando. Entonces, la puesta en el análisis real puede incrementar o puede mejorar el riesgo, que es el complemento. En base a ello, ya tú desarrollas tu plan de contramedidas, que son la seguridad física primordialmente, la seguridad de la información y la seguridad del personal. La seguridad del personal vendría a ser los aspectos que tienes que revisar para prevenir el fraude y la deshonestidad, que a veces no se toman en cuenta, ¿no? Supuestamente los riesgos han sido mitigados, sin embargo, siempre hay que darle a un esquema de respuesta ante una emergencia que pueda sobrepasar estas amenazas, ¿no? Que es la emergencia y recuperación y las investigaciones que son preventivas, ¿no? Para poder, a través de indicios, hallazgos, manejo de información, manejo constante a través de diversas fuentes de información, poder investigar y ver qué es lo que puede conducir a un daño, qué es lo que puede conducir a un robo, qué información hay respecto a alguna intención de daño, ¿no? En base a indicios. Y con eso reajustar tu programa de seguridad. Entonces prácticamente esa es la metodología de ASIS que estamos desarrollando, ¿no? Y las organizaciones, como dijimos al principio, están expuestas a riesgos globales, ¿no? Eh, cada una de ellas tiene, cada aspecto de la organización tiene diversas complicaciones, ¿no? Diversa relación, diversos daños, ¿no? Sin embargo, hay aspectos como es la emergencia y continuidad del negocio en donde todas estas áreas se involucran. Una respuesta a una emergencia no solamente lo da el área de seguridad, sino lo dan todos los que pertenecen a la organización. Y también la organización en la cual basa todo su proceso operativo a través de las redes informáticas y la transmisión de datos, también tiene que tener un sistema de protección. Si la red informática no tiene los sistemas de protección, la transmisión de datos de todo, en la cual está todo el proceso productivo puede caerse, dentro de la cual también están los procesos propios de seguridad, porque toda la información del centro de control está también en esta red informática. Bien, el levantamiento de la información, pues te habíamos dicho que es a través de las variables de los activos, medidos por su consecuencia, las amenazas y las vulnerabilidades. Pero sin embargo,
Para llegar a ello hay que hacer un levantamiento de información importante, ¿no? Un levantamiento de información ordenado de cuáles son los problemas que tiene la organización, y eso se hace a un levantamiento de información de los activos por procesos, ordenar los procesos que tiene cada organización. Hay procesos importantes, hay procesos secundarios, y en los procesos importantes, en forma ordenada o estructurada, saber cuáles son los activos más importantes que dan movimiento a ese proceso, ¿no? Luego, ubicar esos activos en cada proceso, ¿no? Verificar cuál es el daño que puede ocasionar o la consecuencia de que ese activo sea dañado, priorizar los activos, ¿no? Y luego desarrollar cuáles son un esquema mental de cuáles pueden ser las amenazas en base a información, levantamiento de información, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se caracteriza el sistema se ordena por procesos. Entonces hay procesos en los cuales tienes que poner más esfuerzo, la seguridad tiene que ser más, más tener un mejor análisis, mayor cuidado, porque esos procesos no se pueden interrumpir. La interrupción de un proceso crítico puede generar la interrupción de toda la operación. Y eso generalmente en la mayoría de las organizaciones es la información, ¿no? La organización sin información no opera. Entonces, ese, por ejemplo, es un proceso crítico en la mayoría de organizaciones. Se analiza el levantamiento de la información de cuáles son los problemas que generan a través de las vulnerabilidades, los problemas de seguridad. Se analizan los riesgos, que va a variar en base a las variables. Cada una de estas variables va a hacer que el riesgo aumente o disminuya. Si disminuyen las vulnerabilidades, van a disminuir las amenazas. Por lo tanto, el riesgo va a disminuir. Si aumentan las vulnerabilidades, aumentan las amenazas, ¿no? Y el riesgo también aumenta. Y las consecuencias de perder al activo también es posible manejarlo, porque duplicar la información sensible a la organización disminuye su consecuencia. El tener una sola copia aumenta su consecuencia. Sin embargo, después de este esquema, medir si el riesgo es aceptable o no, y si es aceptable, hay que estar constantemente monitoreando, y si no es aceptable, desarrollar los esquemas de solución, que son programas, políticas, hardware. Se seleccionan las alternativas de mitigación. Bien, el resumen de todo lo que hemos hablado hasta aquí. El análisis de riesgo abarca 3 aspectos fundamentales, que es la evaluación inicialmente, donde es el levantamiento de información y su medición, ¿no? El monitoreo, que es el seguimiento, y la administración. La administración de riesgo es el aspecto más importante, porque en ella interviene toda la organización, y para controlarlo, transferirlo, repartirlo, hay que desarrollar una serie de pasos que no los debe dar solamente seguridad, sino los debe dar toda la organización, porque es un tema de recursos, es un tema de seguros, es un tema de recursos humanos, es un tema de almacenes, es un tema de finanzas, es un tema de producción. Entonces, en ese contexto tienen que estar todas las partes más importantes de la organización para tomar decisiones con respecto a todos estos aspectos que pueden afectar el daño a la operación, y eso se llama administración de riesgos. Bien, entonces algunas consideraciones para poner en práctica este esquema, ¿no? Este esquema se ve bonito, los cuadros están bonitos, pero para poner en práctica es sumamente importante. Y la premisa de todo es el apoyo completo de la organización. Y el apoyo completo de la organización comienza con el apoyo de la cabeza, ¿no? Sin el apoyo de la cabeza es difícil lograr involucrar a toda la organización. Es difícil dar soluciones, ¿no? Entonces, todas estas soluciones que vemos aquí son en base a la cabeza. La cabeza tiene que irradiar un compromiso, un ejemplo, y toda la organización se va a alinear con esos esquemas, ¿no? Entonces, el ejemplo básico es cuando hay un simulacro, todos, la organización,
participa, algunos no participan, otros sí. Entonces, si todos participan y hacen lo que debe hacer, va a haber un ordenamiento y eso facilita la labor, ¿no? de una rápida evacuación, facilita preservar la vida humana. Sin embargo, en un desastre natural real, no solamente los que se afectan son el personal de seguridad, sino los que más hay que cuidar son los que más le dan valor a los procesos, que son las personas y los funcionarios. Pero si ellos no se involucran, pueden ser hasta los más dañados, ¿no? El programa de soluciones que hemos desarrollado a raíz del primer diagnóstico está en base a las personas, que es lo más importante. Las personas son las que van a complementar, van a integrar el programa de seguridad. No solamente el aspecto técnico, sino también todos los empleados y funcionarios. Todos ellos participan en las soluciones, ¿no? Ellos son el motor. Luego a estas personas hay que darles políticas y procedimientos, ¿no? Pautas a seguir, determinados cursos de acción. La tecnología asiste enormemente para el desarrollo del plan de seguridad, anchos de banda, sistemas de información protegidos, tecnología que asiste. Finalmente, la organización como entorno arquitectónico también tiene que tener ciertos principios para las evacuaciones y todo lo correspondiente, rutas de evacuación, estructuras antisísmicas, almacenes seguros, todo ello. Entonces, estas soluciones deben estar concatenadas y amarradas, y todo comienza con las personas y sus procedimientos, ¿no? Bien, entonces, para complementar el programa, ¿no? Como dijimos anteriormente, todo comienza con los procedimientos, ¿no? Como consecuencia de los procedimientos, con adecuados procedimientos, estos procedimientos deben permitir que los planes y en la práctica el plan de seguridad minimice las pérdidas, ¿no? Que se desarrollen y se mantengan planes de recuperación. Entonces, como ustedes ven, todo comienza con los planes, ¿no? Planes fiables, procedimientos de seguridad fiables, planes de prevención de pérdidas y planes para las emergencias. Entonces, todo se inicia con un documento, un procedimiento que debe ser adecuado para que toda la organización lo cumpla. Entonces, ese procedimiento no debe quedar en un cajón, sino ese procedimiento debe ser la matriz que le da vida y que todos lo deben seguir. Pero para ello hay que entrenarlo, hay que capacitar, hay que dar inducciones, hay que hacer una serie de pasos. Finalmente, el análisis de riesgo nos va a dar una postura o un perfil. Destacará el análisis de riesgo mayores o menores áreas en las cuales se requieren y ayuda a desarrollar principios y sustentar los programas de seguridad, conociendo cuál es el estatus real de la seguridad, porque a veces no sabemos y de memoria actuamos y no presentamos datos reales, o por falta, digamos, de información no se presenta el problema en la real envergadura, sino en un contexto mayor o en un contexto menor, que es lo peor, ¿no? Bien, entonces los activos, como dijimos, son los recursos que necesitan protección. Normalmente son llevados a cabo en términos económicos, pueden ser tangibles o intangibles. Como dijimos anteriormente, la habilidad para llevar entrevistas es la primera cualidad para reconocer cuáles son los activos críticos. O sea, una cosa técnicamente podemos saber cuáles son los activos, pero en la práctica y para poder enterarnos de cuál es la información más exacta, se hace a través del acercamiento que tiene que haber con las diversas personas que conforman la organización. Luego, esa información obtenida de esas entrevistas, llevarla a la práctica a través de las inspecciones, las observaciones de campo, mediciones, procedimientos, análisis de procedimientos, análisis de la parte electrónica, conversar nuevamente y como último punto es levantamiento de información de registros.
no trabajamos a veces los profesionales en seguridad con información, con data anterior, o no sabemos archivarla, o no sabemos registrarla, o a veces la escondemos, ¿no? Entonces la información anterior, como el paciente que tiene una historia, es sumamente importante para conocer cuáles han sido los problemas y cuál es el estatus de solución de esos problemas, ¿no? Los riesgos igual se hace a través de la información, la data, ¿no? Los datos anteriores registrados, se hace las inspecciones a toda la instalación, ¿no? Y los riesgos hay que agruparlos y ordenarlos. Los riesgos son relativos a las personas, que son temas individuales, la propiedad, todo lo que es pertenece a la organización, y la responsabilidad, que es el grado de exposición que ofrece un mal profesional frente a una organización. Porque un riesgo también es un mal profesional, por ejemplo, un mal abogado ofrece, digamos, no una buena representación y puede adulterar ciertos procesos que le hagan un daño a la organización. Igual un mal médico, un mal profesional en seguridad puede generar daño también. Bien, las vulnerabilidades igual se observan por entrevistas, se observan por inspecciones, por revisión documentaria o por la información que hay en los centros de control a través del hardware y software. ¿Cómo se reconoce si un activo es vulnerable? Cuando hay vacíos o redundancias, copias. También se reconoce la vulnerabilidad cuando un aspecto de seguridad puede abarcar otros aspectos. Por ejemplo, la energía abarca que no hayan cámaras, que no hayan sensores, que no haya iluminación. Entonces la energía es un aspecto fundamental y ese tiene mayor relevancia que otras vulnerabilidades, ¿no? Pues una vulnerabilidad también es una inadecuada programa de respuestas ante una emergencia. Un mal control de acceso también es una vulnerabilidad. La inexistencia de medidas de seguridad y planes también es una vulnerabilidad. Las sustancias peligrosas no en condiciones adecuadas es una vulnerabilidad, ¿no? Una organización vecina que tiene bajos esquemas de seguridad también es una vulnerabilidad. Esa organización nos puede generar un daño. La herramienta, como dijimos anteriormente, para conocer todas las vulnerabilidades es a través del estudio de seguridad. El estudio de seguridad nos sirve para conocer la seguridad existente, identificar las deficiencias, establecer la necesidad de protección y hacer recomendaciones. Es un análisis detallado de toda la instalación para observar las características estructurales, físicas, medioambientales y de operación. Entonces es una lista de chequeo, es un checklist que te va a permitir observar todos los elementos necesarios para conocer cuáles son las vulnerabilidades y que no nos pase ninguno por alto. Pueden ser 100 preguntas y varía de una organización a otra. Entonces con ello tienes un levantamiento de información completo. Es lo mismo el examen que te da el médico. Hagas examen de orina, hagas examen de sangre, hágase rayos X, hágase una ecografía, cualquier otro tipo de examen. Entonces ese checklist que te hace el médico y que luego lo validas con los resultados, ya el médico con su sospecha más ese examen de laboratorio ya tiene un diagnóstico adecuado. Y en eso consiste justamente esta metodología. Y eso le ha dado vida y ha permitido éxito en muchas organizaciones modernas occidentales, ¿no? Bueno, con respecto a la cuantificación del riesgo, la cuantificación del riesgo es la valoración del riesgo. Y este es un tema importante y ya es las últimas diapositivas. ¿Qué se hace con los riesgos? Los riesgos hay que cuantificarlos. Entonces, esa probabilidad que has obtenido de la información, de las frecuencias, de la información, del impacto que tiene la organización frente al daño ese activo, eso se denomina cuantificación y se transforma en dinero. El riesgo se transforma en dinero a través de la probabilidad
por el costo del activo o su impacto. Esa cuantificación de riesgo periódicamente se va midiendo, y si esa cifra se acerca al valor del activo, quiere decir que el riesgo está creciendo. Cuanto más se acerque, va a identificar que está creciendo el riesgo. Si disminuye ese valor, se va alejando del valor del activo, porque el porcentaje de probabilidad disminuye, quiere decir que el riesgo está disminuyendo. Entonces, todo ello se hace a través de cálculo matemático, que son las probabilidades, ecuaciones de riesgo, la expectativa anual de pérdida y la expectativa de daño, que son las que vemos aquí en pantalla, ¿no? Entonces, las probabilidades, frecuencia de éxito sobre el número de incidentes, la expectativa anual de pérdida, que es una potencia de 10 elevado a la frecuencia más el impacto, que es la cuantificación de las pérdidas anuales ante una repetición de eventos. La expectativa de daño, que es un cálculo también de probabilidades que se hace antes y después de las contramedidas en seguridad física. La ecuación de riesgo, que es la probabilidad de ataque o la sospecha de robo por diversas fuentes de información e incidentes o robos mismos, multiplicado por el fracaso del sistema de seguridad física. Y siempre con la variable de las consecuencias llevada a dinero, ¿no? La criticalidad, que es el cálculo del valor del activo, ¿no? En base, esta es una fórmula financiera, y la fórmula estrella, que es el retorno a la inversión. El retorno a la inversión en seguridad son las pérdidas evitadas más recuperaciones hechas sobre el programa de seguridad, sobre el costo del programa. Y así tenemos otra forma de cuantificar con ratios, que es un ratio que uno mismo lo puede crear y que te permiten medir, comparar éxitos y fracasos, y los éxitos deben aumentar y los fracasos disminuir, y eso se mide mensualmente, y la mejora de eso indica una tendencia positiva de seguridad. Finalmente, las opciones de mitigación son las que presentamos, que es el producto de la administración de riesgos. Los riesgos hay que evitarlos, ¿no? Hay que reducirlos, asumirlos, distribuirlos o transferirlos, ¿no? Entonces, evitarlos mediante un programa de prevención, reduciendo la frecuencia a través de un tratamiento, asumirlos es un riesgo muy pequeño y que se mantiene como residual, distribuirlo entre diversos equipos o personas o empresas, ¿no? o servicios, ¿no? Por ejemplo, transporte de valores. Y transferirlo es a través de pólizas de seguros, ¿no? Entonces, la cual, digamos, conceptúa, mide el riesgo, y en base a ello te calcula una póliza y te da una solución para una recuperación económica, ¿no? Bien, entonces esta es la metodología de ASIS. Es una metodología muy completa. Ustedes notarán que hemos hablado bastante de costos, hemos hablado bastante de cifras, cuantificación del riesgo, y esa metodología te conduce a herramientas gerenciales para poder sustentar un programa de seguridad y presentar los resultados, que muchas de las metodologías que hemos visto al principio no lo tienen. Por ello que esta metodología es una buena solución a los problemas que tenemos en la organización, como convencer a un equipo gerencial, a un comité gerencial, ¿no? Y lograr resultados tangibles con disminuciones de riesgos y un buen retorno a la inversión. Lógicamente, esta es una presentación muy corta, pero en los diplomados, que seguramente Milagros va a hablar o les va a alcanzar la información, se desarrollan con 8, 10, 12 sesiones, y se hacen ejercicios reales puestos en práctica, que son problemas cotidianos a los cuales tenemos que solucionar. Estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que pudiera haber en los minutos que quedan, ¿no? Los invito a inscribirse para que también no solamente reciban la invitación de esta serie de webinars, sino también de nuestras comunicaciones que sacamos semanalmente, donde compartimos videos, recursos, en fin, artículos, todos relacionados a lo que son las preparaciones para las certificaciones internacionales de seguridad de ASIS Internacional.
Entonces, los invito, una vez más, a mantenerse en contacto, ingresen acá, cesperú.com, que es nuestra página web, y en ese recuadro que ven ustedes acá a la izquierda, inscríbanse, dejen su nombre, no es necesario apellido, dejen su nombre y su correo electrónico, y así nos vamos a mantener en comunicación y van a recibir la invitación para estos webinarios